Buenas tardes, bienvenidos. Les doy la bienvenida de parte de Books and Books y de Penguin Random House Grupo Editorial a este evento tan interesante con la presentación del libro de Moisés Naim, La revancha de los poderosos. Antes de darle la palabra a los autores, al señor Naim y al señor César Miguel Rondón, que va a estar conversando con el autor, les quiero contar brevemente que el señor Naim es un escritor y columnista venezolano que dirigió entre el 96 y 2010 la revista Foreign Policy y desde 2011 presenta Efecto Naim, un programa semanal de televisión sobre asuntos internacionales que se transmite en decenas de países por la cadena de televisión colombiana NTN 24. Además colabora en medios de máximo prestigio internacional como The Atlantic, El País, Reforma o La República de Italia. En reconocimiento a esa labor, en 2011 recibió el premio Ortega y Gasset, el galardón más importante del periodismo español. Moisés Naim es un miembro distinguido del Carnegie Endowment for International Peace y fue ministro de Fomento de Venezuela, director del Banco Central de Venezuela y director ejecutivo del Banco Mundial. Sus libros Ilícito y El fin del poder, ambos editados por Debate, fueron éxitos internacionales. La revista británica Prospect lo incluyó en 2013 en la lista de los intelectuales más destacados del mundo y el Gottlieb Dattweiler Institute de Suiza lo seleccionó como uno de los 100 líderes del pensamiento global en 2014 y en 2015. El señor César Miguel Rondón es autor, conferencista y periodista, también nacido en Venezuela. Tiene más de 43 años pulsando con sus entrevistados la realidad mundial. Desde hace 5 años en Miami realiza 3 horas diarias de entrevistas y opinión sobre asuntos globales en sus espacios radiales y de televisión, Éxito 107.1, Actualidad Mundial y TVV Network, que se transmiten en Estados Unidos, por supuesto. 12 entrevistados, periodistas y analistas, son interpelados cada día en ciudades como Kiev, París, Washington, Madrid, Buenos Aires, Caracas o donde se desarrolle la noticia. Para Rondón, hacer periodismo responsable es comprometerse con la verdad. Y tenemos entonces el honor de presentar La revancha de los poderosos, cómo los autócratas están reinventando la política en el siglo XXI. Los dejo ahora con los autores. Vuelvo a agradecerles por acompañarnos y si quieren después vamos a tener una sección de preguntas y respuestas al final, así que el que desee que le respondan alguna pregunta, por favor, la puede ir escribiendo en el chat. Muchísimas gracias y adelante. Gracias, Mariela. Saludos, queridas amigas y amigos que se han sumado a esta conversación. Saludos, mi querido Moisés. Es un gran placer presentar otro libro tuyo, conversar de nuevo contigo. Gracias a ti, César Miguel, y a todos los que han contribuido a que podamos estar conversando. Muy, muy amable. A los que se nos han sumado, antes de iniciar esta conversación, le decía a Moisés que el contexto mundial en este momento es muy propicio para una conversación de este tenor, porque pareciera que Moisés escribió el libro ayer, en el contexto de las cosas que están pasando. A manera de ejemplo, voy a poner tan solo el discurso que dio ayer el presidente Joe Biden. Ayer se celebraba un día más de la libertad de expresión y ayer él hizo una confesión, una revelación importantísima. Dijo, he hablado con Xi Jinping 78 horas, algo así. Es el presidente con el que más he hablado, tanto presencialmente como en otros medios. Y Xi Jinping me dijo, la democracia no es el sistema de gobierno para el siglo XXI. ¿Por qué? Porque la democracia es lenta, la democracia requiere consensos y el siglo XXI anda rápido y tiene que ser la decisión de un solo hombre. Evidentemente está definiendo algo muy grave allí el señor Xi Jinping. Y el presidente Biden resume diciendo entonces, lo que está ocurriendo hoy es el
el enfrentamiento entre autocracias y democracias. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de ese hombre único, en el cual milita Xi Jinping, es el mismo pensamiento en el cual milita Vladimir Putin, Nayib Bukele, Hugo Chávez cuando estaba vivo, el señor Le Pen, por ejemplo. Y esos personajes, que resumo brevemente y al azar, son los poderosos que ahora andan en revancha, según el libro de Moisés Naim. Estamos en estos tiempos en un enfrentamiento de cuál tenor. Moisés, ¿compartes la definición que da el señor Biden, que además lo hace para justificar por qué está apoyando como está apoyando a Ucrania en el momento de la guerra? Y cuando hablas de los poderosos, ¿esa revancha es contra quién? Grandes preguntas, y eso me recuerda a un viejo dicho, ¿no? De que si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces Xi Jinping puede llegar rápido, pero no estoy seguro que llegue lejos si va solo. Y es verdad que hay una tensión en estos momentos entre los retos que tiene el mundo por delante, el cambio climático, las guerras, la pandemia, que requieren actuaciones rápidas, eficaces e inmediatas, y la naturaleza misma de la democracia, que es lenta y basada en consultas y en incorporar diferentes puntos de vista. Entonces, el punto está bien, pero la verdad es que hemos tenido una historia muy trágica de hombres solos, sí, han sido primordialmente hombres que actúan solamente por su cuenta, sin preguntarle a nadie, y que tienen la oportunidad de hacer lo que quieren sin rendir cuentas, sin dar explicaciones, sin consultar. Y entonces, bueno, si hay que equivocarse, prefiero que el mundo se equivoque en ir más lento, pero muy acompañado y cuidando la obligación de rendir cuentas y consultar, más que el ir rápido, pero desbarrancarse por eso, ¿no? El mundo está en un periodo de convulsión. El mundo siempre está convulsionado por la naturaleza misma del sistema internacional. Pero es cierto que estamos viviendo en estos tiempos una convergencia de factores desestabilizadores que no habíamos visto todos a la vez desde hace mucho tiempo, ¿no? Como ya he dicho, desde la pandemia hasta la guerra, hasta la crisis financiera, los cambios tecnológicos, las redes sociales, todo eso nos está convulsionando mucho. Y efectivamente mi libro, es muy interesante notar, César Miguel, que la fecha de salida al mercado del libro fue el 2 de febrero el 22 de febrero de este año. Y la invasión de Putin a Ucrania fue el 24, 2 días después. No quiero especular. A ver, Moisés, ¿por qué Putin es, hablando de él en particular, uno de esos poderosos que busca revancha? Tú defines a esos poderosos como los líderes 3P, porque militan en la polarización, se aprovechan de ella, militan además de la posverdad y militan del populismo. Y haces un listado sumamente amplio. Allí cabe cualquier cantidad de gente, Duterte, Chávez, y llegó tarde, pero López Obrador, evidentemente. ¿Podrías explicar, por favor, a beneficio de nuestros amigos que nos acompañan, amigas y amigos, en qué consisten estas 3P y por qué las determinas como fundamentales? Han existido siempre, pero han adquirido una especial potencia en estos tiempos, porque se entrelazan y se autopromueven. El populismo siempre ha existido, muchas veces es confundido como una ideología, y no lo es, porque hemos visto a populistas de derecha, de izquierda, del norte, del sur, de países ricos, de países pobres. El populismo está donde hay un líder con afán autocrático y afán de poder, pues aparece el populismo, que se basa en la vieja idea de divide y vencerás. Y la idea es dividir el país, a la sociedad, entre
el pueblo noble y la élite corrupta y mala, que explota al pueblo noble. Cosa que ocurre y ciertamente en muchos países es así. Pero lo que siempre sucede con el populismo es que aparece el populista que dice, no se preocupen que estoy aquí para defender al pueblo noble, para ayudarlo, protegerlo de los embates de la élite tan voraz. Y eso normalmente termina en pérdida de libertad, no termina en la solución de los problemas, no termina en un país menos corrupto, más sólido, más sano, más estable. Termina en un país más represivo y más disfuncional. Eso que siempre había existido, el populismo, ahora se ha amplificado por la polarización, en la cual ya no solo es la división entre el pueblo noble y la élite mala, sino entre todas las identidades, entre todas las formas de ver, todos los intereses, donde hay una gran cantidad una intensa polarización con una intensa conflictividad social. Acaba de salir una encuesta mundial en la cual se le pregunta si usted ha dejado de hablar con alguna persona con la que usted tenía que ver regularmente, y más de la mitad de la humanidad dice que por razones de los debates políticos que hay, ya dejaron de hablar con personas con las que hablaban normalmente. La mitad de la humanidad. Entonces, bueno, y eso es por diferentes razones, porque las identidades tienen que ver con religión, con género, con conductas, con principios, etcétera. Son los temas más álgidos que puede tener una sociedad, que son realmente utilizados por estos dictadores, por estos autócratas, son utilizados para dividir más, y para ellos dividir y vencer a todos los niveles es importante. Y en esto se ayudan de la posverdad, de esta idea que no hay tal cosa como la verdad, esta idea donde las redes sociales han servido de base tecnológica para fragmentar, para fomentar la duda, la discordia, etc. Los populistas y los presidentes, los líderes 3P, no necesitan convencerte a ti de algo concreto, les basta con confundirte, les basta con que te tengas que empieces a preguntarte en quién creer, cómo creer, por qué creer. Entonces, esas dudas generan las condiciones muy bien abonan el terreno para la concentración del poder en los autócratas. Entonces, el populismo se nutre de la polarización, que a su vez se amplifica por la posverdad. Hay algo interesante. Antes, hasta los años 60 más o menos, por ejemplo, hablando puntualmente de la América Latina, teníamos unos dictadores que eran fácilmente identificables. Se podían describir sin mayor complicación, casi todos de origen militar, casi todos habían llegado al poder por un putsch, por un golpe de Estado, y por supuesto, como tú llegas por la violencia, tú estás como buen golpista con derecho a eliminar el Congreso, suprimir las leyes, etcétera, etcétera. Estos poderosos que tú señalas ahora tienen una característica singular. Te voy a citar, por favor. Lo que todos tienen en común, y previamente has dicho que vienen de países muy, muy distintos en el planeta, lo que todos tienen en común es que saben que para afianzarse en el poder deben desmantelar los controles que se lo impiden, ya sea la limitación de mandatos, la independencia de la fiscalía, la prensa libre y crítica o la independencia de los tribunales. Su objetivo, destruir cualquier mecanismo que constituya un impedimento para gobernar sin restricciones, porque, lo has advertido antes, no está en la cita, pero lo has advertido, han llegado al poder vía electoral. Me gustaría que ahondases en esto. ¿Qué ocurrió para que el viejo golpista, en su nueva versión, tenga que actuar de esta manera? La década pasada es una década donde proliferaron estos líderes que, como tú bien dices, ganan elecciones por vía democrática, y en cuanto llegan al poder empiezan a atacar las restricciones que normalmente se le ponen a las democracias para que nadie tenga el poder absoluto.
Entonces, hemos visto la proliferación de esto y al mismo tiempo hemos visto cómo hacen estos cambios de manera sigilosa, furtiva. Una de las cosas más importantes, César Miguel, de estos 3P es que lo hacen de manera escondida. Y como tú bien dices, antes era simplemente un general daba un golpe de estado, decía yo soy el que mando aquí, tengo los tanques en la calle y los soldados tomaron todos los puntos más álgidos y yo mando. Ya no, era un evento, ahora es un proceso donde poco a poco se van debilitando, neutralizando, eliminando los límites al poder de los poderosos, ¿no? Y hemos visto, la esencia del mensaje es que antes era un evento, ahora es un proceso. Antes la democracia se perdía cuando había un golpe de Estado que duraba 48 horas, 24 horas, con los tanques y los soldados en la calle. Ahora están los abogados, los políticos, los comentaristas que ayudan a los autócratas a desvencijar, a limitar, a debilitar los pesos y contrapesos de una manera clandestina. Hay algo que me llama la atención. Estos poderosos de ahora tienen una apelación masiva. Son casi ídolos pop. Quiero decir por ídolo pop un ídolo popular, es decir, la Lady Gaga de la política. Me viene a la mente ella. Y todos suelen tener ese encanto hacia las masas, manejan con mucha habilidad los medios masivos. Y para llegar a ello, apelan a una circunstancia muy interesante. Tú dices, el populismo vive en un mundo de fe e instinto, no de datos y ciencia. Es decir, el animador de televisión, el actor carismático, el cantante carismático, solo depende de su carisma. El dirigente político no. Pero entonces tenemos, en lugar de dirigentes políticos, a unos seres carismáticos. ¿Qué es el carisma para estos personajes? Porque además, por sus discursos, son profundamente antipáticos. Así es, y entonces el carisma, ya Max Weber, un famoso sociólogo alemán, había definido el carisma como esa característica indefinible que tienen los líderes, que son muy atractivos para los seguidores, donde se establece una liga, un vínculo muy particular entre el líder y quienes lo apoyan. Pero esta nueva camada de autócratas ha ido más allá. No solo quiere que lo apruebe y que lo apoye, sino quiere que sus seguidores le tengan una fidelidad absoluta, que sean fieles, que su voluntad y su identidad esté entrelazada con el líder, con este autócrata. Entonces, ¿por qué? Porque necesitan tener la concentración del poder que estamos hablando, porque las fuerzas que socavan el poder siguen existiendo, la fragmentación y dispersión del poder es una realidad, y como la manera de lograr apoyos, muchas veces tener un buen desempeño. Pero en estos tiempos, César Miguel, tú sabes, igual que yo, que es muy difícil tener éxito siendo gobernante. Las fuerzas, hay tantas cosas pasando que hacen difícil tener éxito simplemente con base en el desempeño. Entonces necesitas crear una relación que es carismática, pero va más allá de eso. Es una situación en la cual se parece el vínculo que tienen los seguidores con el vínculo que tienen con los que siguen equipos de fútbol, por ejemplo, que tienen vínculos con ese equipo que les da identidad, y cuando tú le preguntas ¿quién eres tú?, lo primero que te dicen es el equipo de fútbol del cual ellos son hinchas. Ocurre lo mismo con los políticos, que han logrado que sus seguidores se definan a sí mismos como seguidores de tal persona, ¿no? Los seguidores de Trump tienen en ese sentido su identidad, forma parte de ser quienes son. Hablando de Trump, le dedicas muchas páginas a él. Antes de entrar al capítulo, digamos, trumpista, que has titulado $50 por menos de 2 horas de trabajo, y cuentas una anécdota muy reveladora, interesantísima, del primer evento público del que no fue nadie, y Trump les regaló unas franelas que decían Trump Make America Great Again. Antes de entrar en el análisis de Trump,
haces una afirmación que quisiera oírte un poco profundizarla. Dices, la cultura de los fans, entendiendo que es la que alimenta ahora a estos nuevos dirigentes políticos, se ha desbordado en un terreno político poco preparado para ella. A ver. Detrás de todo esto y detrás de tu pregunta y de la respuesta está el tema de la antipolítica. El tema de la gente que no quiere tener nada que ver nada con... Todos conocemos a alguien que dice que todos los políticos son corruptos, que todo, nada sirve, nada funciona, que es la antipolítica, es no creer en nada ni en nadie que tenga que ver con la política, con el poder, etcétera. Es con muchas veces con gran justificación. El problema está en que cuál es la alternativa, y la alternativa no es la democracia. Si todo en democracia todo funcionó mal y las democracias son lentas, incompetentes y no solucionan problemas de la gente, pues la esperanza que tienen los de la antipolítica es que va a venir un líder carismático que les resuelve el problema, o que una forma de autoritarismo reemplaza la democracia. Estamos viviendo en estos momentos una época muy peligrosa porque la mayoría de la gente que está hoy en el mundo no ha vivido autocracias. Vienen la idea de vivir en dictaduras, esas ferias que por esas muy feroces que hubo en el mundo, ya no pasó. Mucha gente nunca conoció lo que es una dictadura. Y entonces están dispuestos a hablar de eso o decir o simpatizar con eso. Y esto está ocurriendo, César Miguel, al mismo tiempo que está aumentando la inflación a nivel mundial. Y no hay condición económica más desestabilizante y políticamente peligrosa que la inflación, que pulveriza los ingresos de la gente y los empobrece y aumenta la desigualdad, fomenta la corrupción. Entonces, ahora, y estamos entrando en una época de alta inflación en el mundo, como no la hemos visto. Entonces, estamos entrando en un periodo en el cual hay un fenómeno económico que la gente no conoce, pero que es nefasto, que es la inflación, con una época en la cual hay desilusión con la democracia. Y entonces ambas cosas las mezclas y te da una arena muy preocupante que nos viene y en la cual tenemos que luchar como sea para resguardar, fortalecer y proteger nuestras democracias. A ver, regresando a la frase anterior, el terreno político no estaba preparado para la cultura de los fans. Por ejemplo, Donald Trump tiene fans, ¿verdad? Le siguen a pie juntillas, con devoción. Enceguecidos son sus seguidores, rayan en el fanatismo. Igual ocurría para nosotros con Hugo Chávez. Esto en contraposición con, por ejemplo, Rómulo Betancourt, Winston Churchill, personas que no estaban procurando fans, sino que se caracterizaban por hablar en un tono muy áspero, muy económico y al grano, al pan, pan y al vino, vino. Mi pregunta va a lo siguiente. Cuando en tu libro trazas el perfil de los poderosos, estos ya pasan a ser insustituibles, pasan a determinar el nuevo canon que ha de surgir para el político del presente y del porvenir. Así es, y tiene que ver de nuevo con lo que te mencioné antes, que en estos momentos es muy difícil tener éxito como presidente, como jefe de un país. Gobernar un país bajo las circunstancias del mundo actual es muy exigente, es muy difícil tener éxito. Entonces, si no tienes éxito, ¿qué haces? Y entonces ahí entra el tema del recurso político más escaso de nuestros tiempos, que es la legitimidad. Ya. La legitimidad es el derecho que te da un pueblo para que los gobiernes, para que tú decidas por ellos. Entonces la legitimidad es de origen, o sea, porque eres legítimo porque eres hijo de un rey y tus familiares son monárquicos, o monarcas, mejor dicho, o porque has sido elegido en unas elecciones. Entonces la legitimidad viene por tu origen o por tu desempeño. No importa de dónde vienes, pero estás logrando mejorar la calidad de vida de la gente y dándole esperanzas y posibilidades a la gente. Entonces, la legitimidad por origen o por desempeño. Y ambas están muy desvencijadas en los tiempos de hoy. Entonces, por eso es que la legitimidad es tan escasa y tan necesaria. Entonces, se atan estos líderes, se buscan cualquier manera de encontrar
y de utilizar y de fomentar, de tener más legitimidad a través de la relación, como tú mencionas, con a los fanáticos, con los fans, que no son sus seguidores, pero trascienden lo que es un seguidor. Y repito, define su identidad como persona, su interpretación de cómo funciona el mundo, etc. En la pregunta anterior mencioné a Donald Trump y mencioné a Hugo Chávez. Hay un párrafo en tu libro que me impactó mucho. Confieso que lo tuve que leer varias veces seguidas y lo tengo marcado. Cada cierto tiempo vuelvo a él. Con tu venia y la de los amigos y amigas que nos acompañan, lo voy a leer completo. A veces mi memoria mezcla las anécdotas y me cuesta recordar quién dijo qué. Entonces te preguntas, Moisés, ¿fue Trump o Chávez quien dijo que los medios de comunicación y las grandes cadenas de televisión eran los 4 jinetes del apocalipsis? Te respondes entre paréntesis y dices, fue Chávez. Otra pregunta. ¿Quién fue el que en una ocasión deleitó a con un impagable relato de cómo conseguía llevarse a las esposas de sus amigos a la cama? Fue Trump. Y la historia de cuando tuvo diarrea mientras intervenía en directo ante las cámaras de televisión, ese fue Chávez. ¿Fue Chávez o Trump el que acusó a los periodistas de mentir de forma deliberada, de ser enemigos del pueblo? Dices, pregunta trampa, lo hicieron los dos. Con todo lo diferentes que eran en muchos aspectos muy obvios, los venezolanos atentos no podían pasar por alto la coincidencia. ¿Cómo es posible que dos personas tan diferentes, en las antípodas del pensamiento ideológico, si ambos tienen eso que definimos como pensamiento ideológico, puedan proceder de una manera tan semejante? Y entonces, César Miguel, en estos tiempos, una de las relaciones más complejas e importantes y de mayor consecuencia que hay en el mundo es la relación entre Donald Trump y Vladimir Putin. Ambos son presidentes 3P, son líderes 3P, ambos cultivan y promueven el populismo, la polarización y la posverdad. Ambos lo hacen a un nivel son extremos en eso. Y entonces por eso ilustran muy bien el fenómeno que estamos intentando entender. Y es muy, si llega a ser de nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Putin sigue en el gobierno después de la guerra, pues esa relación va a ser la relación más importante del mundo, la relación entre estos dos líderes 3P. A ver, me llama la atención, hay una coincidencia, una constante en todos estos personajes, y es el ataque a la prensa. Digo prensa para resumir todo lo que en inglés llamamos media, ¿no? López Obrador tiene casa la pelea con la prensa. Además tiene la vocación de hablar todos los días porque él es el que marca la pauta, la égida. Donald Trump asumió como enemigos terribles los medios de comunicación. Hugo Chávez, ni se diga. El señor Vladimir Putin acaba de poner una nueva ley que condena a 15 años de cárcel al periodista que publique algo que no le vaya bien a él. Jair Bolsonaro anda en las mismas andanzas. ¿Por qué esa obsesión con los medios de comunicación, Moisés? Por una incómoda relación con la verdad. Porque los datos que manejan los periodistas muchas veces chocan y muestran la falsedad de las promesas y de los diagnósticos y de la forma de describir la situación que tienen estos poderosos. No solamente es una lucha contra los medios de comunicación y los periodistas, también es una lucha contra los científicos y contra los expertos. ¿Por qué? Porque manejan datos, porque tienen información concreta, etcétera. Todo eso lo niegan los autócratas y sus seguidores. Simplemente dice que todo es una mentira, que mienten los expertos, que mienten los científicos.
Es muy revelador, por ejemplo, un debate mundial con respecto al uso o no de mascarillas en la época de pandemia. ¿Quién jamás hubiera imaginado que usar o no usar una mascarilla en los momentos más álgidos era una definición política? Era producto de un debate político donde los gobernadores, las autoridades locales o los jefes del país tenían que salir a defender o a atacar el uso de una mascarilla. Eso nos, y bueno, había había datos concretos, científicos, probados, verificables, conocidos, y sin embargo los ignoraban, ¿no? Estos líderes. Entonces, y tiene que ver, repito, con una situación, con una relación incómoda entre ser un autócrata y los datos que manejan los periodistas o los datos que manejan los científicos, los expertos. Moisés, el libro define a estos nuevos poderosos. No es casualidad que este libro venga luego de uno que se titulaba El fin del poder. Y hablas de la revancha de los poderosos. ¿Revancha contra quién y por qué? Contra quienes le limitaron las posibilidades que tenían. O sea, yo escribí hace 10 años El fin del poder, que tú mencionas. En ese libro yo explico cómo hay fuerzas que están diluyendo el poder. Esas fuerzas siguen con nosotros, pero hay otras fuerzas que están concentrando el poder, que reaccionaron, que no se quedaron sentados esperando a ver cómo era que lo que yo llamo en el libro El fin del poder, los micropoderes que salen de la nada, no tienen trayectoria, no tienen estructura, no tienen organización y logran vencer a políticos y a líderes establecidos. Entonces, esa es la historia del choque entre las fuerzas que diluyen el poder y las fuerzas que lo concentran. Y que ocurren a la vez. No es que hay una y la otra desapareció. No, las dos ocurren a la vez y es el choque entre ellas la que explica el mundo de hoy. Al comienzo de esta conversación cité el discurso del presidente Biden ayer a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, donde él cuenta esa anécdota tan reveladora de Xi Jinping. Y decía Biden, esta es una lucha entre la autocracia y la democracia. En tu capítulo final, que presentas a manera de epílogo, bajo un título, digamos, sentimental, que me llamó mucho la atención, porque un título sentimental en un libro de áspero análisis político no es frecuente, ¿no? Dar un hogar político a quien lo ha perdido. Esto alude a cierto tipo de huérfano, ¿verdad? Y escribes, en todo el mundo, en particular en las democracias que hacen frente a las amenazas autocráticas, existen amplios sectores del electorado que, debido a la polarización, se han quedado sin un hogar político. ¿Quiénes son esos huérfanos y qué tipo de hogar necesitan? Son los que quieren un mundo donde la polarización no sea lo que los defina, sea quienes, los que no encuentran en los partidos que ya existen un hogar ideológico, un hogar político, un hogar por un grupo de personas por quien votar. Entonces caen en las manos de charlatanes, caen en las manos de estos autócratas. Que les ofrecen respuestas radicales y extremas que probablemente van a agravar el problema más que a solucionarlo, ¿no? En el mundo hay los hinchas, los fanáticos, los que siguen ciegamente a un líder carismático, pero también hay millones de personas que están desamparadas ideológicamente, que no tienen un techo político en el cual que los pueda cobijar. ¿Y quiénes pueden brindar ese tipo de hogar, de techo, de paternidad? Es importante que no sea una sola persona, para no repetir otra vez el cuento tú sabes, del charlatán que se vuelve el que yo te voy a proteger, no te preocupes, ponme a cargo y verás que yo me ocupo de ti. Sí, se ocupan de nosotros, pero para destruir nuestras libertades. Yo creo que, por ejemplo, lo que está pasando, de la misma manera que lo que quiero decir es que lo que está pasando en Ucrania con Putin, desgraciadamente, trágicamente, de manera muy sangrienta, está haciendo que
está revelando la naturaleza de los regímenes autocráticos. Yo creo que es más fácil defender la democracia hablando de cómo funciona la autocracia de Putin. Un solo hombre decide ir a una guerra donde están cometiéndose las atrocidades más insólitas desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, yo tengo esperanza que haya eventos parecidos a estos, pero no sangrientos, sino que poco a poco la gente se vaya dando cuenta de lo importante que es proteger la libertad y convivir con sus defectos, deficiencias e insuficiencias. La democracia es lenta, complicada, enredada, frustrante, etcétera. Pero a pesar de todo eso, y eso ya lo han dicho varias personas, es muy superior a una autocracia donde hay una sola persona que toma las grandes decisiones por todos nosotros. Esa es una idea que hay que defender. Sin lugar a dudas, Xi Jinping no se equivoca, ¿no? Dice la democracia es lenta y le debe fastidiar mucho que haya que consultarlo todo. Al margen de lo que estamos conversando, quisiera tu opinión, Moisés, ya para cerrar. Hay un detalle singular. El señor Zelensky, que es un personaje curioso porque podría cubrir muchas de las características del populista. De hecho, es un actor de televisión. Más que actor, es un comediante. Y de allí viene su plataforma por la cual llega al poder. Estando en la presidencia, no goza de mucha popularidad al momento de la guerra, y sin embargo se ha convertido en el factor aglutinador de todo el pueblo ucraniano que se iba a rendir de buenas a primeras, es el líder incluso militar en una guerra. El señor Zelensky tiene 44 años. Entrevisté a una diputada que tiene 37 años. Entrevisté a la vicepresidenta, tiene 41, 42 años. Estamos hablando de gente muy joven, Moisés. Y se está apareciendo en el mundo. O sea, algunos de los líderes más interesantes que tenemos, que no son, ejemplo, de las 3P, son muy jóvenes. La primera ministra de Nueva Zelanda, de Jacinda, sí, es un buen ejemplo de esto. Ella no representa las 3P, es joven y ha logrado cambios y reformas y manejos que eran inéditos en su país. Y como ella hay otros, ¿no? Yo me resisto a utilizar la categoría etaria, ¿no? Para definir el éxito, ¿no? Por razones obvias. Pero sí es cierto que... nos toca generacionalmente, ¿no? Pero sí es cierto que los jóvenes están mostrando caminos, tenemos a Boric en Chile. Vamos a ver si Boric nos da un ejemplo de cómo un presidente latinoamericano socialista en estos tiempos puede también ser un presidente que una al pueblo y no que lo divida aún más. Chile es un país muy polarizado, muy dividido. Y bueno, Boric tiene la oportunidad que su país, que era un modelo económico, que ya no lo es, pero que pueda ser Chile un ejemplo de un país democrático en América Latina que logre funcionar incluyendo a sus rivales. Las mejores democracias y las más exitosas democracias del siglo XXI serán aquellas que logren que gente que se detesta trabaje juntos. Es muy importante, ¿no? Y las que van a fracasar son las que van a cebarse de la polarización, del odio, de las rencillas, de los desencuentros. Y fíjate que paradójicamente en Estados Unidos ocurre exactamente al revés. Los líderes fundamentales son casi octogenarios, por no mencionar a la señora Pelosi. Pero aquí ya está Mariela, tengo entendido que ya... Sí, antes de terminar, me gustaría, Ana ha hecho 2 preguntas que se las transmito. Ana pregunta, ¿qué novelas de ficción recomendarían sobre el tema del poder para acompañar la lectura de La revancha de los poderosos? Con algo de ficción, si se les ocurre. Hay una novela que a mí me interesa mucho que se llama Dos espías en Caracas. Que es una novela sobre el poder y sobre Hugo Chávez que yo escribí. Así que, pero fuera de eso, hay toda América Latina tiene una literatura extraordinaria sobre el tema del poder y la autocracia. Quizás enarbolada, simbolizada por García Márquez y El otoño del patriarca, ¿no?
donde se ve el poder y lo que sucede cuando no lo hay. Pero no es Alejo Carpentier, está Rulfo, en fin, Los Loro Abasto, Abasto, en fin, hay una larga lista fabulosa, maravillosa de novelas sobre el poder. Yo agregaría La fiesta del chivo, que nos La habla fiesta del chivo, importantísima, claro. fundamental, Claro. que fue de Trujillo. Pero he de comentarle a Ana que La revancha de los poderosos se lee con el apasionamiento de una historia de ficción, porque es tan increíble lo que se está contando aquí, que de verdad parece mentira que sea verdad. Muchas gracias. Y Ana también pregunta si logran identificar algún poderoso que sea un outer en estas tendencias que ustedes han identificado, o sea, que use el poder de forma diferente o a contracorriente de las 3 Ps. Sí, esa es una gran pregunta. Yo repetiría y invito a César Miguel también que aporte su candidato. ¿Quién sería? En mi caso ya yo mencioné a la primer ministro de Nueva Zelanda, que una joven mujer que claramente utiliza la política y el poder de otra manera. Está, hablando de la juventud, está el caso de Emmanuel Macron. Macron tiene también 44 años apenas y llega al poder por encima de los partidos tradicionales de la política francesa, ¿no? En un momento de densa polarización, porque el discurso de la señora Marine Le Pen era un discurso muy, muy agresivo, pero hay esperanzas de que de verdad, quiero por supuesto suscribir el comentario sobre las diferencias etarias que hizo Moisés, y por las mismas razones que las hizo Moisés, pero sí hay casos y hay que verlos con esperanza. Perfecto, muchísimas gracias, César Miguel, Moisés, siempre es un placer recibirlos, en este caso desde Books and Books y Penguin Random House Grupo Editorial. Muchas gracias por el tiempo y a todos los que nos acompañaron, gracias por escuchar, gracias por interesarse, hay que involucrarse. Si no, no pasa nada tampoco, si uno no pone su semillita y su voto y se interesa, ¿verdad? Gracias al resto del equipo, a Inés y Ebrad que nos ha acompañado desde atrás de cámaras. Nos encontramos la próxima vez. Un saludo para todos. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Gracias, César Miguel. A ti, Moisés.